Shabbat Shalom para todos, buen reposo. Ya estamos conectados a través de Facebook, Instagram. Damos gracias al Padre, bienvenidos. Y hoy vamos a tener un mensaje que va a ser un mensaje muy bueno de historia, de exhortación, de conocimiento. Hoy el Padre va a estar hablando a su pueblo. Así que damos gracias a Yahweh por este tiempo. Y vamos a comenzar con una oración. Buen reposo para todos. Entonces ya estamos conectados desde México, Hermosillo, Sonora. Damos gracias al Padre. Y vamos a iniciar entonces con este mensaje que vamos a ver bastante contenido, pero va a ser de gran bendición. Así que no te pierdas este mensaje y también compártelo para todo aquel que es hijo de Yahweh, hija de Yahweh, que es parte del pueblo de Yahweh. Así que vamos a orar y dar gracias al Padre. Gracias, Yahweh, te damos por este día de reposo. Te bendecimos, Yahweh, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Padre, yo te pido que este mensaje que tú me has dado sea de bendición para tus hijos. Que este mensaje pueda venir con amor, con exhortación, con dirección, que venga a través de tu espíritu, a través de tu palabra, que traiga luz, traiga esperanza, traiga en sí bendición para cada uno de ellos. Que este mensaje sea directamente para tu pueblo, que tu pueblo pueda corregirse, prepararse y poder estar listo para todo lo que viene a la tierra. En el nombre de Yahshua yo te doy gracias por sus vidas. Ministra sus vidas, ministra su mente, sus corazones. En el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias. Amén. Bien, bienvenidos entonces a todos. Yahweh les bendiga. Y vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Es un mensaje, como les decía, de exhortación, pero necesario comprender muchas cosas. Este mensaje es específicamente para todo aquel que es parte del pueblo de Yahweh. Para todo aquel que es hijo e hija de Yahweh. Muchos de nosotros venimos de diferentes denominaciones, de diferentes congregaciones, iglesias. Este mensaje va a ser abierto para todo aquel que quizás congrega en una iglesia, congrega en una quejilá, congrega con un pastor, con un moré, con un roé, como quieran llamarlo. Todo aquel que es parte del pueblo de Yahweh. ¿Quién es aquel que es parte del pueblo de Yahweh? El que tiene a su hijo. Algunos le conocen como Jesús, otros como Yahshua, otros como Yeshua. Y este mensaje es para todo el pueblo de Yahweh. Y quiero corregir a través de este mensaje muchas cosas que hoy muchos hermanos que están en las raíces hebreas, que están en la restauración de las escrituras hebreas, que están en el mesianismo, están enseñando mal. Por eso necesitamos entender qué es la restauración de todas las cosas que habla Hechos capítulo 3, versículo 21. Tenemos que entender qué significa la restauración del pueblo de Israel, la restauración de las dos casas de Israel. Entonces, a través de este mensaje vamos a escudriñar las escrituras y vamos a entender por qué Yahweh dice: mi pueblo no aprende. Porque aún conociendo la restauración, aún conociendo la verdad de Yahweh sin contaminación, siguen cometiendo errores, siguen cometiendo en sí tradiciones humanas, tradiciones de religión, siguen haciendo cosas que Yahweh no pide. Entonces este mensaje es un mensaje de exhortación para todo el pueblo de Yahweh, y que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu de Santidad de Yahweh, pueda exhortarte, corregirte y direccionarte a la verdad de Yahweh. Ahora, ¿por qué se llama mi pueblo no aprende? ¿Por qué? Porque pasan los años, pasan los siglos, y el pueblo de Yahweh sigue cometiendo errores. El pueblo de Yahweh es todo aquel que tiene al Yahshua y que tiene al Espíritu de Yahweh. No es aquel que forma una religión o una denominación. El pueblo de Yahweh es todo aquel que tiene al Hijo y tiene el Espíritu de Yahweh. Todo aquel que ha nacido de nuevo es parte del pueblo de Yahweh. ¿Por qué? Porque de ser creación de Yahweh comenzamos a ser hijos de Yahweh. Entonces necesitamos siempre
para corregirnos del error, ir a la historia. Yo siempre digo que todo aquel que es parte del pueblo de Yahweh tiene que conocer la historia del pueblo de Israel. Igual cuando estudiamos las profecías, cuando estudiamos Apocalipsis, necesitamos conocer la historia del mundo y del pueblo de Israel, porque la Biblia en sí es historia. Entonces, para poder entrar al mensaje, necesitamos entender que hace más de 4000 años Yahweh llamó a un hombre llamado Abraham. Lo llamó de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra babilónica, una tierra pagana que adoraban a falsos dioses. Yahweh escogió a ese hombre y lo hizo cruzar del río de lo que sería la antigua Mesopotamia. Al otro lado lo llamó, lo escogió y le dijo que de él haría una gran nación que sería tan grande como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Por eso él fue el primer hombre que Yahweh llamó hebreo. Hebreo significa del otro lado del río o el que ha cruzado del otro lado del río. Eso es lo que significa la palabra hebreo. Entonces Yahweh llama a Abraham y le cambia el nombre. Le pone a Abraham, porque Abraham significa padre de nación, y Yahweh le cambia el nombre a ser padre de naciones, refiriéndose a Ismael y a Isaac. Ahora, vemos en la historia que Abraham tiene dos hijos, uno de la carne y otro de la promesa, Isaac, Ismael. Ismael de la carne e Isaac de la promesa. A través de Abraham, Yahweh escoge a Isaac. Isaac termina tomando el llamado y la descendencia de su padre, escogido por Yahweh. Y voy a hacer obviamente un gran resumen de toda la historia del pueblo de Israel, y si nunca la leíste ni no la conoces, empezá a escudriñarla, empezá a estudiarla. Y si no, metete en la escuela del Ministerio de Hacienda Antigua todos los miércoles, 21 horas de Argentina, donde ahí vas a aprender bien la historia del pueblo de Israel. Entonces vemos que Yahweh escoge a Abraham, escoge a Isaac, y de Isaac escoge a Jacob, porque de Isaac tiene dos hijos más, Esaú y Jacob, que claramente vemos la historia entre Isaac y Jacob, lo que sucede para aquellos que la conocen. Termina tomando la primogenitura a Jacob y Yahweh le cambia el nombre. De Jacob lo llama Israel. Jacob significa engañador, significa mentiroso, significa en sí embustero, falso, una persona con doblez, y Yahweh le cambia el nombre. Y le pone por nombre Israel, que Israel significa el que pone su mirada al Creador. El que mira a Yahweh significa Israel. Entonces, tanto como Génesis 12, Abraham, Génesis 26, Isaac, Génesis 35, Jacob, vemos que en Génesis 29, luego a través de Jacob, vienen los hijos de Jacob que forman luego las 12 tribus de Israel. En Génesis 29 vemos que ya Jacob tiene 12 hijos principalmente, que luego son las 12 tribus, a través de dos mujeres, de Raquel y de Lea. Raquel era estéril y a través de ella vino José, y luego vino otros hijos más, y los demás hijos vinieron por Lea. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Cuando viene la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob, que se son llamados como los padres o patriarcas de la nación de Israel, nacen las 12 tribus. Entre todas las tribus hubo un hombre, un joven que marcó una diferencia, llamado José, donde él tenía sueños, donde él tenía visiones de lo que Yahweh le mostraba que iba a suceder en el futuro. Los hermanos le tuvieron envidia y lo quisieron matar, pero Yahweh no lo permitió y lo vendieron como esclavo.
En Génesis 39 nos habla del proceso que José tuvo que pasar permitido por Yahweh. Y vemos que claramente luego Yahweh levanta a José, es usado para bendecir a sus hermanos, para bendecir a su padre, y luego la descendencia de José se va multiplicando de tal manera que los hebreos en Egipto terminan siendo millones y millones y millones de personas hasta que caen en esclavitud. Caen en esclavitud por el faraón de turno, y empiezan ellos a clamar a Yahweh, a buscar realmente una solución, una salvación, un libertador, y Yahweh le manda un libertador. Yahweh responde su oración y lo manda a Moisés, Éxodo 2. Y Yahweh usa a Moisés, siendo un hombre que le costaba hablar, que tenía tardes las palabras, que era tartamudo, lo pone a su hermano Aarón para que él sea su portavoz, él sea aquel que hablara de parte de Moisés. Y así Yahweh lo hizo. En Éxodo 12, Yahweh determina que el pueblo de Israel saldría de la esclavitud del pecado, saldría de la esclavitud de Egipto y saldría hacia la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo se había alejado del Creador, se había alejado de Yahweh, se había alejado de las verdades de Yahweh. Entonces Yahweh dice, yo los libertaré de la esclavitud, no solo de Egipto, del faraón, sino del pecado. Entonces vemos que en Éxodo capítulo 12, Yahweh decide sacarlos y Yahweh determina en sí que guarden las primeras fiestas. Pesaj, Hadmatzó y Bikurim. Pascua, pan sin levadura y primicia. Y ahí Yahweh empieza a obrar sobre su pueblo. En Éxodo 12 salen y luego vemos que antes de salir Yahweh manda plagas. Yahweh manda juicios, específicamente 10 sobre todo Egipto en contra de los dioses egipcios. Porque cada plaga, cada juicio determinaba en sí un ataque a un dios egipcio. En Éxodo 14 vemos que cuando sale el pueblo directamente cruzan el Mar Rojo. Ocurre un gran milagro donde el pueblo hebreo pasa, pero los egipcios cuando quieren alcanzarlos y quieren cruzar el Mar Rojo, Yahweh cierra el Mar Rojo y mueren todos los faraones, todo el faraón y todo su ejército. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cruzan el Mar Rojo, llegan al desierto y se presentan luego de 3 meses de caminar desde la salida de Egipto al monte Sinaí, se presentan delante de Yahweh. Yahweh le dice claramente, limpien sus vestidos, purifíquense porque van a presentarse delante de mí. Y luego vemos que Yahweh escoge a Moisés como testigo y todo el pueblo de Israel escucha la voz de Yahweh, escucha los 10 mandamientos, escuchan los demás mandamientos. Entre ellos no adorarás a otro Dios, me servirás, entre ellos no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Comienza Yahweh a darle la constitución celestial al pueblo de Israel. Comienza a decirles lo que tenían que hacer y lo que no. ¿Por qué? Porque la Torá vino para marcarle el pecado al pueblo de Israel. Sin Torá no hay pecado. Y ellos venían acostumbrados a vivir una vida en Egipto bajo el pecado, bajo idolatría, bajo abominación, etcétera, etcétera. Y Yahweh la Torá, y cada vez que doy esos mensajes de los mandamientos, son muy buenos de entender que son mandamientos para poder vivir mejor. Habla acerca de leyes sociales, humanas, leyes sanitarias, leyes sexuales, leyes sobre los alimentos, leyes sobre la convivencia, etcétera, etcétera.
Yahweh da Torá, da instrucciones, da enseñanzas para que el pueblo sea restaurado de todo el pecado, de todo lo pagano que ellos habían recibido en Egipto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Israel dice, sí, amén, vamos a hacer todo lo que Yahweh nos diga. Moisés sube a encontrarse con Yahweh, a darle las tablas de los 10 mandamientos, los demás bisbot, los demás mandamientos, pero el pueblo de Israel se desvía. El pueblo de Israel no aprende y termina cayendo en idolatría. Terminan influenciando a Aarón, que era el responsable en ese tiempo, de que mientras Moisés iba a encontrarse con Yahweh, Aarón era el que estaba a cargo, y ellos dicen, hagamos una imagen, hagamos algo físico, hagamos un becerro de oro, porque no sabemos si Moisés murió, y no sabemos si Yahweh lo mató, hagamos una idolatría. Y en Éxodo 32 dice claramente que Israel adulteró, Israel fornicó espiritualmente. Cayó en idolatría e hicieron un becerro de oro, que el becerro de oro representaba al dios Apis, que era uno de los dioses más importantes dentro de Egipto. Ahora baja Moisés con las tablas y ve que el pueblo de Israel estaba adorando a una vaca de oro y dicen, ustedes no entendieron nada. Ustedes no entendieron nada. Yahweh está diciendo que no habrá imagen ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra en cual se postrarán y adorarán. Solo a mí me amarán, solo a mí me servirán, solo a mí me obedecerán. No entendieron nada, dice Moisés, que la escritura, que rompe las tablas y le agarra un enojo tan grande que ahí dice, dividamos el pueblo, los que están con Yahweh o los que están sin Yahweh. Los que están con Yahweh vengan conmigo, y los que no están con Yahweh, apártense. Y dice la escritura, ahí en Éxodo, que hubo una gran cantidad del pueblo hebreo que no quiso estar con Yahweh, que no quiso estar con Moisés ni con Aarón. Y Yahweh mandó a matar a todos a espada por su idolatría, por su pecado y su desobediencia. Israel no aprendió. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Ellos recibieron la Torá, los que quedaron, recibieron la Torá, comenzaron a caminar al desierto y Yahweh empezó a usar a Moisés. Pero el pueblo hebreo empezó a quejarse, que tenemos sed, que tenemos hambre, que necesitamos esto, necesitamos el otro, y se agarraban con Moisés. Moisés, 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 como si fuera que Moisés era el responsable de todo. Moisés solamente obedecía lo que Yahweh le decía. ¿Y qué es lo que sucedió? Números capítulo 16, ocurre una rebelión dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las tribus, que fue la rebelión de Coré. Coré, siendo de la tribu de Judá, igual que Nadab y Abiú, que luego vamos a ver lo que sucede más adelante. Pero primeramente en número 16 dice que Coré, siendo un representante dentro de una de las tribus más conocidas, se rebela contra Moisés. Se rebela contra Aarón por la autoridad que Yahweh le había dado. Y no solo Coré, sino que Datán y Abirán también apoyan a Coré. Y dice claramente en las escrituras que Yahweh le ordena a Moisés a que ellos presenten incienso al día siguiente a ver cuál era aceptado delante de Yahweh. Siendo Moisés un hombre usado por Yahweh igual que Aarón, cuestionaban la autoridad. Y vemos que ahí nuevamente Israel no aprende.
no aprende. El pueblo de Yahweh no aprende. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Hace juicio sobre aquellos que se le rebelan contra Moisés y Aarón, que eran representantes de Yahweh. Dice la escritura que la tierra se abrió, Coré junto con su familia y Datán y Abirán junto con su familia fueron tragados literalmente y fueron llevados al Seol vivos. Números 16. Y luego Yahweh de su Mishkan, del lugar Kadosh, lanzó fuego y consumió a más de 250 hombres por seguirle los pasos a Coré, Datán y Abirán. Vemos que ahí el pueblo de Israel no aprendió. Otra vez se rebeló, otra vez se equivocó. Y cuando vemos que el pueblo de Israel comete continuamente errores, vemos el amor y la misericordia de Yahweh sobre su pueblo. Pero también vemos la mano fuerte de Yahweh. Y podemos seguir dando ejemplos. Con Josué, en el tiempo de Josué, cuando están peleando en Jericó, cuando están queriendo entrar a la tierra prometida, ocurre el pecado de Acán, donde toma posesiones de los enemigos que no tenía que tomar. Luego entran a la tierra prometida. Los jueces, que fueron 12, también cometen pecado. El pueblo de Israel comete idolatría. Luego viene el tiempo donde Yahweh pone un rey, que es Saúl, que justamente ahora estamos en la escuela estudiando el libro de 1 Samuel, 2 Samuel, donde Saúl se queda con ganado, se quedan con muchas cosas que no era para el pueblo de Israel, donde Yahweh le dice, destruye todo lo que es del enemigo, y él agradando al pueblo, agradando al hombre, no agradó a Yahweh, Yahweh lo saca del lugar donde lo había puesto. Ya determina que ya no sería más rey de Israel, sino que pondría a otro con un corazón conforme a él, llamado David. Entonces vemos que el pueblo de Israel comete y sigue cometiendo durante toda la historia. Podríamos estar varias horas estudiando todos los pecados y todas las equivocaciones que el pueblo de Israel ha cometido durante la historia de Israel. Aún los salmos nos habla de Israel. Salmo 78:40 dice el salmista, ¿cuántas veces se rebelaron contra mí en el desierto? Dice Yahweh. Y hay un versículo clave en Levítico donde dice, me han irritado 10 veces. 10 veces me han enojado. Y hoy determino que ustedes no entrarán en la tierra prometida. Yahweh se enoja de tal manera que declara que la primera generación que salió de Egipto no entraría en la tierra prometida. Solo Josué y Caleb. ¿Y cuándo fue eso? Cuando fueron 12 espías a ver la tierra prometida, donde estaba totalmente llena de enemigos, de gigantes, y Josué y Caleb tuvieron una mentalidad totalmente diferente, tuvieron fe con Yahweh, sabiendo que nosotros, siendo el pueblo de Israel, lo vamos a comer como a pan. Pero los demás dijeron, no, nosotros nos vemos como langostas delante de ellos. Y Yahweh dijo, basta, me cansaron. Entrará solo Josué y Caleb y la segunda generación a la tierra prometida. Por causa de su rebeldía, de su pecado y de su desobediencia, caminarán 40 años en el desierto. Por esos 40, claramente días, que fue el tiempo que yo determiné, serán 40 años y morirán en el desierto. Y Yahweh así lo cumplió. Entonces el salmista dice, Yahweh habla a través del salmista y dice, ¿cuántas veces me han enojado? Y saben, Yahweh es amor. Claro que sí. Yahweh es misericordia. Es Jahava, es Rahem. Yahweh es en sí paciente.
pero Yahweh se cansa. Y Yahweh hoy está hablando a su pueblo y me está diciendo a mí, cuando me dio el mensaje, me dijo, mi pueblo no aprende, mi pueblo está rebelde, mi pueblo sigue cometiendo los mismos errores, los mismos pecados que cometió desde el principio. El Salmo 78, versículo 8 dice el salmista, porque mi pueblo es una generación rebelde, que no preparó su corazón. Y hoy hay muchos hijos de Yahweh que tienen un corazón duro, que tienen un corazón de piedra, que no escuchan la voz de Yahweh, que escuchan la voz del hombre, que van tras sus propios deseos, que van tras sus propios anhelos y no hacen la voluntad de Yahweh, no hacen la voluntad del Padre. El Salmo 106, versículo 7 dice, no entendieron mis maravillas y se rebelaron contra mí. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Yahweh manifestó su poder, manifestó en sí su soberanía. Israel aún así no aprendió. Dice el salmista, fueron rebeldes a las palabras que yo he dicho y despreciaron mi consejo. Porque Israel es duro de cerviz. Ezequiel 3:9 dice, son rebeldes, son duros, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, son casa rebelde. Y la pregunta es, ¿hoy pasa lo mismo? Hoy pasa exactamente lo mismo. El pueblo de Yahweh tiene ojos y no ven lo que Yahweh está queriendo que ellos vean. Lo que Yahweh está buscando que su pueblo vea. Tienen oídos y no están escuchando la voz de Él. Están escuchando la voz del hombre y la voz de Satanás. Son casa rebelde. Y está Yahweh hablando en general con su pueblo. Porque los errores que cometieron en el pasado, el pueblo de Yahweh sigue cometiéndolo. Porque mi pueblo no quiere oír. El que escucha, que escuche, dice Yahweh, Ezequiel 3:27. El que escucha, que escuche. Y el que no quiere escuchar, que no escuche. Y eso te dice Yahweh hoy. Si querés escuchar mi palabra, escúchala. Pero si no querés escuchar, no la escuches. No te sientas obligado, obligada a escuchar mi palabra, dice Yahweh. Porque todo aquel que la escucha y la obedece, será bendecido. Mas el que no la escucha y no la obedece, caerá en maldición. Isaías 30:1 dice, porque mi pueblo Israel son rebeldes, son hijos rebeldes, porque se rebelaron contra mí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Viene el tiempo de Salomón, el hijo de David. Y Yahweh determina dividir a Israel en dos casas, en dos reinos. El reino del norte, Efraín. El reino del sur, Judá. Los dos caen en cautiverio. El reino del norte, Efraín, cae en cautiverio asirio por 20 años. Y eso lo podemos ver en las Escrituras. El reino del sur, Judá, cae en cautiverio babilónico 70 años. ¿Y por qué? Por consecuencia de pecados que Israel venía arrastrando. Y Yahweh le da carta de divorcio a Efraín, que representaba 10 tribus dentro de las 12, y Judá no le da carta de divorcio. Porque recuerden que Israel era como una novia para Yahweh. ¿Cómo? No que era. Porque la estaba presentando Yahweh en el monte Sinaí para su hijo Yahshua. Entonces vemos que Judá vuelve luego de 70 años de cautiverio babilónico, que en ese tiempo Yahweh usó a Daniel, al profeta Daniel. Pero Efraín no vuelve a la tierra prometida. Efraín se va tras las naciones porque así Yahweh lo permitió.
Y cuando Yahweh dice en Jeremías, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con Judá y Efraín, no habla de una denominación, no habla de una iglesia, no habla de una constitución hecha por humano, sino habla de Israel. Habla de las dos casas de Israel. Haré un nuevo pacto. No, dice Jeremías 31, como el pacto que hice con sus padres, con su descendencia, que invalidaron mi pacto, invalidaron mis leyes. ¿Por qué? Porque cuando yo le presenté a Moisés mi Torá, ellos cayeron en idolatría, en adulterio. Por eso ellos violaron mi pacto, pero ahora voy a hacer un nuevo pacto. Escribiré mi Torá, escribiré mis mandamientos en sus mentes y en su corazón, y todos me conocerán. ¿Cuándo sucedió esto? En Shavuot, en Pentecostés, cuando el Ruach de Yahweh descendió. Cuando el Ruach llenó en esa fiesta llamada Pentecostés, que es Shavuot, que estaban todos los discípulos y habían muchos más. En esa reunión el Ruach descendió y a partir de ahí Yahweh comenzó a escribir su Torá, sus mandamientos, en la mente y el corazón de cada hijo de él que creería en Yahshua y recibiría el Espíritu. Entonces a partir de ahí Yahweh hace un nuevo pacto. ¿Y qué es lo que sucede? Antes que descienda el Ruach de Yahweh, vino Yahshua. Y él vino ¿a qué? A restaurar a Israel, a esa mujer adúltera que nos cuenta la historia del pueblo de Israel. Que claramente él da su vida por las dos casas de Israel. Por eso él carga un palo, un madero y carga el otro y él muere por las dos casas de Israel. Él da su vida, paga el precio, derrama la sangre y a través de ese sacrificio como cordero, Yahweh lo acepta. Y él, por medio de su sacrificio, puede, por medio del evangelio, de las buenas nuevas, llamar a las dos casas para que sean restauradas. Por eso las dos casas de Israel son los escogidos y los llamados son las naciones siguientes que también llega a la salvación para que todo aquel que cree en Yahshua sea salvo y no condenado por el pecado. Por eso dice claramente, no he venido solamente por este redil, Judá, sino he venido por otro, porque para ellos también llega el mensaje de salvación. Por eso vemos en el libro de los Hechos que Yahshua claramente determina que Pedro predicara a Judá, a la casa de Judá, juntamente con otros discípulos, y también Pablo sería aquel que llevaría la restauración a Efraín, a las naciones, pero específicamente a la Mesopotamia y a todo lo que era alrededor de Israel. Y vemos que claramente Pablo, como Pedro, como todos los apóstoles, entendían muy bien la restauración de Israel. Entonces vemos que esto que está en las Escrituras, que no lo digo yo, está en la Biblia, durante siglos, muchas iglesias, denominaciones, institutos teológicos, nunca le han enseñado al pueblo de Yahweh. Nos han enseñado que nosotros somos gentiles y que hemos venido a ser injertados, incorporados dentro del pueblo de Israel, y en realidad todo aquel que acepta a Yahshua, todo aquel que acepta el Ruach y la Torá de Yahweh es parte de Israel. Luego están los llamados, que son esas naciones que están totalmente bajo la idolatría del paganismo, que también tienen la oportunidad de arrepentirse y venir al verdadero Elohe y al Salvador. Por eso lo podemos ver el claro ejemplo en el pueblo hebreo. El pueblo hebreo sale de Egipto y muchos egipcios que adoraban a falsos dioses, también ellos le siguieron al verdadero creador de los cielos y la tierra. Por eso dice Pablo, 1 Corintios 10:1, no se olviden de sus padres
que sus padres vieron maravillas de Yahweh, pero fueron rebeldes y duros de cerviz ante él. Cayeron en el desierto y nosotros tenemos que tomar como ejemplo, dice Pablo, para no cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque debemos de obedecer a Yahweh. Ahora, nosotros tenemos que entender que Yahweh está dando la posibilidad que su pueblo sea restaurado por medio de Yahshua. Y podemos ver muchísimos más ejemplos acerca de esto. Pero claramente Yahweh determina por medio del sacrificio de Yahshua hacer un nuevo pacto. Ezequiel capítulo 37 versículo 15 dice Yahweh a Ezequiel: toma un palo y escribe Judá, toma otro palo y escribe Efraín, y los dos palos únelo. ¿Por qué? Porque las dos casas serán una y habrá un solo rey. Por eso dice claramente ahí el libro de Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Un versículo tan conocido, pero muy mal interpretado por muchos. A los suyos vino. ¿De qué está hablando? ¿De Yahshua? A los judíos vino. Y los suyos no le recibieron. ¿Y qué nos enseñaron en la iglesia? No le recibieron los suyos. Entonces llegó el mensaje de salvación a los gentiles. Y los gentiles son paganos. Ahora, ¿por qué vino a los suyos y los suyos no lo recibieron? Porque estaba destinado de esa manera. Yahweh había determinado que Judá rechazaría a Yahshua. Si no, Yahshua no podría haber muerto. No podría haberse dado su vida en sacrificio. Tenía que cumplirse. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Mas todos los que le recibieron, ¿quiénes son? No solo en sí Judá, que lo rechazaron al principio, pero luego creyeron, a Efraín y todas las naciones. Una cosa es Efraín, otra cosa es los gentiles. En el hebreo es Goyim, que son naciones paganas. Entonces la salvación vino para las dos casas, pero también para las naciones paganas, para todo aquel que crea. Y dice, mas a todos le recibieron, a los que creen en su nombre les dio autoridad de ser hijos de Yahweh. No solo Judá, no solo Efraín, sino para todo aquel que crea. Por eso la salvación es por fe. Por eso la salvación es a las naciones. Pero Yahweh determinó entregar a su Hijo para que Israel sea restaurado. Para que Israel aprenda, para que su pueblo salga del error y camine en santidad. Para que su pueblo sea santo, apartado para Yahweh y sea una novia santa y sin mancha para su amado Yahshua. Entonces tenemos que entender que Yahshua viene para restaurar a Israel. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el siglo III, siglo IV, el emperador Constantino cambió todas las cosas. Ocultó la verdad, contaminó la verdad, puso engaño. Donde Yahshua le cambiaron el nombre, le pusieron Jesús. Donde la Iglesia Católica hizo malas traducciones, creó falsas doctrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de nosotros, y quizás vos que me estás escuchando, vas a una iglesia cristiana o una iglesia católica y nos han predicado o enseñado un Jesús y un Cristo que no es realmente el que es el Hijo de Yahweh. Porque su nombre correcto es Yahshua. El nombre de su padre es Yahweh. Entonces vemos que nos han engañado en muchas formas. Y muchas personas, conociendo la restauración de las Escrituras, conociendo la restauración de los nombres, conociendo la restauración de su identidad, que no somos
en sí una denominación, no somos una religión, no somos realmente una institución creada por el hombre, porque el hombre creó la religión. El emperador Constantino, Roma, creó la religión, creó el catolicismo, el cristianismo, luego que se creó el islam, el budismo y tantas religiones más, como el judaísmo. El judaísmo es una religión. Y lo que vemos hoy en día, que Yahweh está restaurando su pueblo, pero aún su pueblo dentro de la restauración está cometiendo errores también. Por eso Yahweh dice, mi pueblo no aprende. Sale de una religión, sale del cristianismo, del catolicismo, sale de falsas doctrinas, sale de muchas cosas, pero se meten en otras. Hoy se está usando mucho el mesianismo, y hace varios meses yo ya he hablado de este tema, que el mesianismo es una mezcla de cristianismo y judaísmo. El mesianismo es una religión. Te puede enseñar del hebreo, te puede enseñar de la fiesta, de los alimentos, del día de reposo, te puede enseñar muchas cosas que es de la restauración, pero está contaminado. ¿Por qué? Porque tiene tradiciones judías, tienen un montón de cosas que no son de Yahweh. Y yo siempre invito a los hermanos a que estudien bien la Torá, a que entiendan lo que dice Yahweh en la Torá y entender que dentro de los 613 mandamientos, pocos hoy están vigentes. Ya muchos no están vigentes por medio del nuevo pacto, por medio del sacrificio de Yahshua, donde muchas cosas ya no se pueden hacer. Entre ellas el maser, el diezmo. No hay templo, las ofrendas, el holocausto, los sacrificios, todo lo que tiene que ver con el templo ya no está vigente. Guardar el día de reposo es no trabajar y punto. No agregarle en sí cosas que muchos hermanos hacen que no están en la Torá. Las fiestas pasan lo mismo. Y tenemos que entender que siempre el pueblo hebreo comete idolatría, comete tradición, comete falsas doctrinas. Entonces, aún dentro de muchos que vienen a la restauración de las escrituras y entienden que son parte del pueblo de Yahweh, siguen cometiendo errores. ¿Por qué? Porque son ignorantes, porque no escudriñan las escrituras, porque se dejan llevar por lo que dice el roé, lo que dice el moré, lo que dice el pastor, y no se sientan a orar, a pedirle a Yahweh discernimiento, sabiduría, revelación a su palabra. No se meten en una escuela, no estudian las escrituras, entonces siguen siendo engañados, siguen cometiendo errores. Y Yahweh cuando me daba este mensaje me decía, mi pueblo no aprende, mi pueblo no aprende, sigue cometiendo errores. Y muchos creen que salen del cristianismo, salen de una religión, y creen que vienen al mesianismo, vienen las raíces hebreas y conocen toda la verdad. Y saben toda la verdad. Y ya están en la verdad. No, porque hay muchas cosas dentro de lo que es las raíces hebreas que están mal. Y si el Espíritu de Yahweh no guía tu vida, no da discernimiento, no te da entendimiento, seguirás cometiendo errores. Por eso Yahshua viene a restaurar a Israel, usa la vida de Pablo, usa la vida de Pedro para que Israel sea restaurado, y desde el siglo I en adelante hubo mucha contaminación hasta el día de hoy, pero Yahweh hoy en estos tiempos está acelerando en sí las cosas. Israel se tiene que preparar. Pero Israel, el pueblo de Yahweh, tiene que salir del error, tiene que salir de la religión. No que no usas talí, no que no usas tzitzí, no que guardas el mandamiento así, no que la barba, no que el vestido, no que el día de reposo se guarda así. Se guarda como dice la Torá. Si no está en la Torá, no se hace. Y para estudiar la Torá, hay que comprender el contexto de lo que dice Yahweh, si está vigente el mandamiento o no. Lo que pasa es que muchos hermanos salen de una religión
y se meten en otra. Y siguen haciendo cosas porque fulano de tal lo dice y no se ponen a escudriñar. No se ponen a investigar si realmente la Escritura dice así. Por eso Yahshua, antes de ir delante del Padre, dijo algo muy importante. Juan 14:1. Yo voy a preparar un lugar y vendré otra vez y los tomaré. ¿De qué estaba hablando? De la segunda venida de Él. Yo me voy a ir y voy a preparar un lugar para ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero yo voy a volver por ustedes. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no lo hubiese dicho. Ahora yo voy a volver. Ahora Yahshua va a volver. ¿Por quién va a volver? ¿Va a volver por una iglesia? ¿Va a volver por una denominación? ¿Va a volver por los que están en raíces hebreas? ¿Los que están en el mesianismo? ¿Los que están en el cristianismo? ¿En el catolicismo? ¿Va a venir por quién? Porque los que están en el judaísmo, que en ellos hay salvación y fuera de ellos no hay salvación. ¿En quién va a venir Yahshua? ¿Qué dominación? ¿Qué institución? Yahshua va a venir a buscar a todos aquellos que tengan el Ruach de Yahweh. Yahshua va a venir a buscar a esos que son vírgenes, que no tienen contaminación, no tienen religión, no tienen costumbre de hombres, no están en falsas doctrinas. Son aquellos que tienen aceite, que tienen el Espíritu de Yahweh y que tienen la lámpara, tienen la Torá y conocen muy bien la Torá. Saben lo que está vigente y lo que no está vigente. Muchos pastores cristianos, iglesias cristianas me dicen: nosotros no queremos saber nada con el hebreo, porque eso es judaísmo. ¿Y saben por qué dicen eso? Porque muchos pastores, ministros, hermanos que estaban en una iglesia cristiana se meten en el judaísmo, se meten en el mesianismo, se ponen un talí, hacen diferentes sidur, hacen diferentes en sí costumbres mesiánicas y creen que están en la verdad y siguen en el mismo error, siguen la misma tradición. Y muchos de esos pastores que dicen: no, ellos se hicieron judíos, en verdad tienen razón. Y lamentablemente, si nosotros conocemos la verdad de Yahweh, la restauración de las Escrituras, tenemos que tener cuidado cómo enseñamos la restauración, cómo enseñamos la Torah de Yahweh, cómo enseñamos los nombres, cómo enseñamos las falsas doctrinas que nos enseñaron. Cuidado con eso. El Espíritu de Yahweh nos tiene que guiar. No podemos hablar por hablar, porque vamos a terminar cerrando a muchos pastores, iglesias, hermanos. Tampoco es imponer: no, yo conozco la Torá y esta es la verdad. Sí, la Torá es de verdad, es la verdad de Yahweh. Pero cuidado, cuidado, porque muchos entran en la religión, muchos comienzan a juzgar. No, en el nombre de Jesús es pagano. En el nombre de Jesús no hay salvación. En el nombre de Jesús no hay liberación. Cuidado, no entremos en religión. Y Yahweh dice: mi pueblo no aprende. Mi pueblo sigue cometiendo errores. Mi pueblo sigue cometiendo divisiones. Cada uno de ellos dicen tener la verdad. Yo soy la verdad, dice Yahweh. Mi Hijo es la verdad. Mi palabra es la verdad. Nosotros no tenemos la verdad. Muchos hermanos, porque estudian hebreo, se creen que ya están en la verdad y es absoluta. Todos los demás están engañados, están perdidos. No entren en la religión. Yahweh está cansado que su pueblo siga cometiendo error, dañando a los demás. Porque la religión divide, la religión daña, la religión destruye. Yahweh nos llama a su palabra, como claramente dijo Pedro, Hechos 3:21.
y el cielo retendrá a nuestro amado Salvador Yahshua hasta que se cumpla la restauración de todas las cosas. Y estamos en tiempo de restauración. Pero si nosotros como hijos de Yahweh, como pueblo de Yahweh, no nos restauramos correctamente, va a venir Yahshua y pocos se van a ir. Tenemos que salir de la religión y dejar que el Espíritu de Yahweh nos enseñe. ¿Y por qué digo todo esto? Porque Yahweh me da autoridad para decirlo. Estas no son palabras de hombre, son palabras de Yahweh que vienen a través del Espíritu de Él. Y Él me enseñó y me capacitó y me mostró todo para poder hablar con autoridad. El ministerio de la senda antigua no es ninguna religión, no es ninguna denominación, no es raíces hebreas, no es judaísmo, no es mesianismo. El ministerio de la senda antigua no es cristianismo, no es catolicismo, no es nada de eso. Es un ministerio que Yahweh levantó por medio de Yahshua a través de su Espíritu. Y acá se enseña solo lo que dice la palabra de Yahweh. Sin religión, sin falsas doctrinas, sin denominación. Solamente le servimos al Padre por medio de su Hijo a través de su Espíritu. Que este mensaje te pueda exhortar, te pueda zarandear, te pueda corregir, que una vez por todas entiendas que es la restauración de todas las cosas. No es lo que muchos hoy están predicando y enseñando. Vuelvo a decir, todo aquel que hable en hebreo no significa que esté en lo correcto. Cuidado, que Yahweh te guíe, que te lleve por la senda antigua, que te lleve por la verdad a través de su Espíritu. Sal del error, sal de la religión, sal del engaño, porque si no, el pueblo de Yahweh no llegará a estar preparado para cuando venga Yahshua. Damos gracias al Padre por este mensaje. Bendecimos el nombre de Yahweh y que este mensaje pueda ser de bendición a tu vida. Deja que Yahweh te hable a través de su Espíritu y a través de su palabra. Que podamos entender que hoy el pueblo de Yahweh necesita ser restaurado de la mejor manera y de la manera correcta. Así que buen reposo para todos. Yahweh les bendiga. Abrazo grande de México, Sonora, Hermosillo. Seguimos adelante en la senda antigua. Estaremos la semana que viene con nuevos mensajes. El Padre está hablando mucho. Aprovechemos este tiempo. Llegará el tiempo que no habrá palabra de Yahweh. Yahweh hará silencio. Así que aprovechemos este tiempo para poder disfrutarlo junto con la familia, con los seres queridos, junto a la presencia del Padre a través de su Espíritu. Buen reposo, buen comienzo de semana y nos vemos la semana que viene con nuevos mensajes, con las escuelas y seguimos adelante en la senda antigua. Bendiciones, Yahweh les bendiga.